A ver, ¿quién viene sumando ahí? Escocanich. De la aplicación de lo que sería la taxonomía del suelo. En líneas generales, esto es muy parecido a lo que ustedes han venido más o menos estudiando en lo que sería botánica sistemática. La idea es ir agrupando los suelos de acuerdo a sus características, y características más que nada contrastante y diferenciadora, para poder darle un nombre, por así decirlo, un nombre científico al suelo. ¿Qué quiere decir? Que ese nombre, una vez que logremos identificarlo, podemos llegar mediante claves, nos va a estar dando muchísima información de acuerdo a la característica que presenta ese suelo. Por eso es importante conocer y repasar bien todos los conceptos que vimos anteriormente. Como yo le dije, traten de ir llevando la materia al día, porque a partir de ahora, lo que es taxonomía, cartografía, lo que es aptitud e índice de productividad, que son los temas que vienen, ya prácticamente se va integrando todo el conocimiento aplicado a los suelos. Lamentablemente no podemos tener una clase práctica como solíamos tener, de tal manera de aplicar todos estos conocimientos a una calicata, a una descripción de un paisaje, y poder clasificar un suelo. Nosotros en años supuestamente normales llegábamos al último cursado del último día, o al penúltimo, la penúltima clase, con un viaje de campo integrador. Entonces, todos los conocimientos eran aplicados a 4 calicatas que hacíamos en la finca La Población, y ustedes podían, como quien dice, interpretarlo y clasificar los suelos. Pero bueno, vamos a intentar verlo de esta manera, a ver qué nos pasa. De todas maneras, ya tengo pensado y tengo armado ya un pequeño taller en forma presencial, así que cuando se den las posibilidades y nos den el visto bueno, voy a llamar para que hagamos ese taller y ustedes puedan participar. Eso está bueno en la agenda todavía. Como le dije, lo que vamos a ver ahora es la parte de taxonomía de suelo, que está muy relacionada a lo que veíamos cuando hacíamos la interpretación y clasificación en botánica sistemática. Acá. Acá podemos ver la primera imagen, que está muy relacionada bueno, mejor dicho, con la portada. Fíjense que tenemos una clasificación de suelo. Primero, desde un punto de vista morfológico, de acuerdo a su característica genética. Acá lo que nosotros estamos diferenciando, fíjense a la derecha, donde dice AP, 2B, 3BT, 3BC, 3C. Esta es una calicata que se hizo en el INTA Expone, por allá, si no me equivoco, en el año 2012, 2013, 2011 o 2012, no me acuerdo muy bien. Fíjense que la nomenclatura es una nomenclatura de la secuencia de horizonte antigua, pero bueno, en ese momento hemos tenido que describirlo de acuerdo a la bibliografía para para poder interpretar este perfil. Fíjense que acá a la derecha lo que tenemos es, como le dije, la diferenciación de horizontes genéticos. Estos son horizontes genéticos que los tenemos visto en el campo, de las cuales podemos ver los procesos y factores formadores que dieron origen a ese suelo. Fíjense que está marcado el espesor, el límite, el tipo de horizonte que presenta, y no nos tenemos que olvidar que arriba, ¿sí? Arriba, lo que nosotros tenemos es un cultivo. Fíjense acá un poquito a la izquierda, a la derecha, tienen lugar, fíjense, donde crecen y se desarrollan las raíces. Entonces nosotros tenemos que interpretar qué es lo que pasa, cuáles son los procesos que ocurren en este perfil, para después hacer un manejo de este recurso. Pero por ahora tenemos que conocer qué es lo que pasa acá adentro. A ver si tengo un puntero. Tenemos que conocer qué es lo que pasa acá adentro. Fíjense, como dije recién, acá tenemos la secuencia de horizontes genéticos, ¿sí? Esto es lo que describimos a campo, que tienen determinada característica que ustedes ya conocen. Por ejemplo,
¿Qué característica tiene? Supuestamente este son bloques subangulares, finos, débiles, de textura franca. Esto puede ser un B también, que puede presentar bloques subangulares, finos, débiles. El 3BT ya puede presentar prismas. Y fíjense que hacia la izquierda ven el nombre del suelo, que este suelo, con esta secuencia de horizonte, en este paisaje, en este lugar, se le llama aplustalf acuico, ¿sí? Ese es el nombre científico, por así decirlo, de este suelo. Cuando ustedes mencionan aplustal acuico, acá en la Argentina, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, el ingeniero, el profesional, el investigador que lea este nombre, sabe que la posible secuencia de horizonte que puede presentar este suelo es esta, ¿sí? Fíjense que le está dando mucha información este nombre a esta secuencia de horizonte. Fíjense que para poder hacer esto, tenemos una foto que hicimos en Día Mundial del Suelo hace 2 años, ahí en Escuela Meta. Seguramente pueden ver que son sus compañeros quienes están identificando, fíjense, las características que presenta, las características morfológicas que presenta el suelo. Esto, fíjense, es una calicata. Acá tenemos a la izquierda una escalerita y acá a la derecha otra escalera, y acá se puede trabajar cómodamente. Y acá una compañera lo que está haciendo es identificando las características del perfil. Acá también fíjense que cuando esto fue en Finca La Población, en un viaje con sus compañeros, ese es el viaje que les comenté recién, fíjense también, se hace una descripción, una identificación de los horizontes, y fíjense cómo se va poniendo al costado el material que van identificando de cada una de las secuencias de horizonte, para después poderlo clasificar, tomar nota e interpretar qué es lo que le pasa a ese suelo. Y acá también la misma imagen, desde la misma calicata, acá están explicando, ¿sí? Todas las personas están observando qué característica presenta ese perfil, un poco acá para mostrar el paisaje y para ver que en estas bandejas se va colocando el material que sale identificado de cada una de las secuencias de horizonte. Bueno, entonces la taxonomía de suelo es una agrupación de grandes tipos de suelo según su génesis y propiedades fundamentales. Fíjense que es importante, en este caso, conocer la génesis. ¿Para qué? Todo esto nos sirve para tener una definición e identificación de los suelos, facilita el intercambio de información y de experiencias. Justamente cuando yo clasifico estos suelos, otra persona que esté en otro lugar me permite identificar e interpretar lo que yo estoy hablando, a través de proporciona un idioma común científico, fortalece las aplicaciones de la ciencia del suelo, refuerza la comunicación con otras disciplinas. Obviamente que hablar de un suelo que se denomina, y ya le puedo decir nombre, argiostol típico, tiene determinada característica que, como le dije, es un idioma común que ese suelo lo pueden interpretar, y al ser un idioma común, cada uno puede identificar y reconocer las características que presentan en ese ambiente y predecir algunos comportamientos de ese suelo. ¿Cuáles son las características de estos suelos, de las clasificaciones? Bueno, podemos tener clasificaciones de tipo interpretativas dentro de lo que son las clasificaciones de suelo, que en este caso van a ser la utilitaria. Eso nosotros vamos a ver en el último práctico, en el último teórico, para ver cuál es el uso que este suelo, para qué sirve este suelo. Nosotros, una vez que identifiquemos este suelo, por sus características morfológicas, física y química, lo clasifiquemos, lo cartografiemos, luego le tenemos que dar un uso, le tenemos que decir para qué sirve, ya sea para agricultura, ganadería, para recreación. Son clasificaciones de tipo interpretativa y utilitaria. Luego tenemos las clasificaciones de tipos naturales, que estas se pueden dividir en genéticas y morfológicas. Genéticas, ¿por qué? Porque representan procesos fundamentales de evolución de los suelos, y acá hacemos referencia a los factores formadores y procesos formadores que están involucrados en la génesis de estos suelos. Quiere decir
cómo se han originado en ese lugar, qué características, qué mineralogía presenta en ese ambiente, bajo esas determinadas condiciones, que ha permitido que ese suelo se desarrolle gracias a los factores formadores y procesos formadores que están interviniendo. Por eso una clasificación de tipo genética, que está hablando de la génesis de ese suelo. Y luego también puede existir clasificaciones naturales de tipo morfológica, se basa en los rasgos morfológicos del perfil. En este caso, secuencia de horizonte, textura, estructura, los límites, la presencia y abundancia de concreciones, moteado, barnices, si presenta Schlickensei. Bueno, todas esas características morfológicas que vimos en el primer práctico o en el segundo, es aplicada acá. Nosotros utilizamos en este caso la Soil Taxonomy, que también hay otra clasificación que es la WRB. Esa es una clasificación de suelo en donde la FAO trata de integrar a nivel mundial un idioma común de los suelos. La Soil Taxonomy, bueno, nació en el año 1975 en los Estados Unidos, que es una clasificación de suelo, pero fue inventada, mejor dicho, investigada y aprobada en Estados Unidos, y que prácticamente es de uso mundial. El FAO está desarrollando, como le dije, la WRB, que también es una clasificación de suelo, en donde también tiene en cuenta muchas de las características genéticas de los suelos. También ahora trata de equiparar junto con la USDA, de tal manera que sea también una clasificación de tanto morfológica, y es así que se está empezando que sea también de uso común. Hoy ustedes, cuando buscan un paper o una publicación científica en las revistas, en los papers, ustedes pueden ver que ya existen clasificaciones taxonómicas desde el punto de vista de la USDA y desde la FAO, que es la WRB. Así se denomina, WRB, que, que significa clasificación mundial del suelo. Y ahora tenemos dentro de la anterior, fíjense que es la 2010, está la versión 2014, esta ahora está en inglés, también está en español, que es la que yo les subí a ustedes para que podamos clasificar los suelos. Esta clasificación de la USDA es una clasificación morfogenética, que quiere decir que tiene en cuenta las características morfológicas e interpreta e incluye características genéticas de los suelos, de la génesis de los suelos, ¿no? La Soil Taxonomy, entonces, los criterios de clasificación de la Soil Taxonomy, fíjense que esto presten atención y no confundan con lo que vamos a ver después, toma en cuenta o clasifica los suelos de acuerdo a 5 características diferenciadoras. Primero, si son suelos minerales o suelos orgánicos, si la presencia de horizontes diagnósticos, que nosotros lo vamos a llamar superficiales o subsuperficiales, o epipedones o endopedones, esto es horizonte diagnóstico, características diagnósticas del perfil de suelo, régimen de humedad y régimen de temperatura. O sea, en base a estas 5 características, ¿sí?, diferenciadoras, vamos a clasificar los suelos. Pasamos por la primera, entonces, como dijimos, suelos minerales son suelos orgánicos. Acá lo clasificamos. Existe una clasificación en donde toma en cuenta los porcentajes de arcilla en la ordenada, y fíjese en la abscisa en la ordenada, tenemos el eje de las X, tenemos el porcentaje de carbono orgánico, y en el eje de la Y tenemos los porcentajes de arcilla. Y acá, a través de esta recta, nos permite diferenciar los suelos orgánicos y suelos minerales. Nosotros, a través de lo que vamos a clasificar, la mayoría de nuestros suelos van a ser de tipo suelos minerales. En algunos casos vamos a llegar a tener suelos orgánicos. Depende en dónde estemos, y si, por ejemplo, una condición de turbas, que tiene un alto contenido de materia orgánica, posiblemente estemos ubicados en esta zona. Pero cuando relacionamos entonces porcentaje de arcilla y porcentaje de carbono, me permite separar en suelos minerales y suelos orgánicos. Acá, bueno, me paso un poquito más adelante, tenemos las características diagnósticas de los suelos, como dije recién, los cambios texturales abruptos, discontinuidades litológicas, los durinones, las melas, Schlickensei, fíjense, las plintitas,
Son características diferenciadoras, características diagnósticas que están dentro del perfil y que nosotros las podemos identificar y que van a ser de gran valor a la hora de separar los suelos de acuerdo a sus características. ¿Por qué? Porque determinadas características se van a expresar en un determinado ambiente o un determinado lugar. Como dijimos recién, tenemos horizontes genéticos, por un lado. Los horizontes genéticos son los elementos que aplicamos en el campo, o sea, es lo que nosotros, le dije recién al comenzar, que es lo que nosotros identificamos a campo cuando diferenciamos la secuencia de horizonte, y podemos darle un nombre a cada horizonte de acuerdo a sus características. Y luego tenemos horizontes diagnósticos que están basados en datos de laboratorios y me permiten a mí clasificar. No es que yo hago un análisis de laboratorio de cada horizonte y ahí lo clasifique como horizonte diagnóstico. No, el horizonte diagnóstico me puede abarcar uno o dos horizontes genéticos y esos horizontes presentan unas características particulares. Dentro del horizonte diagnóstico vamos a tener que, ya les voy adelantando de acuerdo a su taxonomía, me va una idea del orden. Y, por ejemplo, podemos decir que un horizonte diagnóstico que se denomine mólico va a ser un suelo que le vamos a denominar molisol. Dentro de estos horizontes diagnósticos, que nos va a dar una idea del orden de los suelos, tenemos los epipedones. Los epipedones se forman en la parte superior del suelo y se caracteriza por presentar colores oscuros, obviamente que está en algunos casos dominado por acumulaciones de materia orgánica. Y los endopedones se forman en el interior del perfil del suelo y ya presentan otras características que, como dice acá, derivan de los procesos de meteorización del material original y la translocación de materiales que ocurren, o sea, los procesos de diluviación y eluviación que van acumulando material en el interior del perfil del suelo. Vamos a clasificar dentro de estos epipedones y endopedones. Fíjense, acá vamos a ver que los epipedones, ahora vamos a clasificar y vamos a nombrar quiénes son los epipedones, luego los endopedones. Acuérdense de esto, que los epipedones se encuentran en la superficie o se desarrollan en la superficie del suelo. Tenemos, por ejemplo, dentro de los epipedones superficiales, el epipedón de tipo mólico. Un epipedón mólico se va a caracterizar por presentar un alto contenido de materia orgánica, un porcentaje de saturación de base mayor al 50%, son de color oscuro, friable, profundo, son bien estructurados, no, estructurados desde el punto de vista ya sean bloques o angulares finos débiles, o pueden estar presentando estructuras migajosas, pero no estructuras masivas. Fíjense en las imágenes, presentan estas características, ¿sí? Que de ser color oscuro con alto contenido de materia orgánica. Fíjense que se desarrolla en los primeros centímetros. Entonces, el primer horizonte que podemos encontrar, que es muy característico en nuestra zona, son los epipedones mólicos, ¿sí? Luego tenemos los ócricos, que es muy parecido al mólico, solamente que el contenido de materia orgánica es mucho más bajo, el espesor es más corto, o sea, no tienen el espesor, o sea, cuando medimos desde la superficie hacia en profundidad, no son muy profundos, y son de colores claros. Fíjense que se diferencian del mólico, porque tiene bajo contenido de materia orgánica y son colores más claros. Acá le puse, espero que se acuerde, es muy delgado o muy seco, tiene colores de valor de croma muy alto y contiene poco carbono orgánico. Luego, acá le voy a nombrar los otros, que tenemos los epipedones loísticos, son orgánicos, formados por restos vegetales, los úmbricos, igual al mólico, pero la saturación de base es menor al 50%, los antrópicos es igual al mólico, pero la fertilidad es antrópica, o sea, tiene mucho fósforo. ¿Se entiende? O sea que estaríamos hablando de esto, ¿sí? Pero con alto contenido de fósforo que se encuentran por fuera de los niveles normales o naturales, justamente por un enriquecimiento. Acá, un poco para diferenciar, le pongo de acuerdo a los contenidos de materia orgánica, cómo podemos llegar a diferenciar estos epipedones. Por ejemplo, si encontramos en una zona saturada con alto contenido de carbono, es muy probable que estemos en un horizonte de tipo ístico.
¿sí? Un horizonte ístico que quiere decir que está dominado por una gran concentración de materia, de restos orgánicos en zonas saturadas, ¿sí? Fíjense en que si no se encuentra saturado, podemos tener que el porcentaje de materia orgánica es mayor al 35%, podemos tener horizontes o podemos llegar, si es menor al 35% y está transformada, horizontes A, ¿sí? La presencia de horizonte A. Ahora, si el espesor le da, ese puede ser un epipedón mólico, y para que sea un epipedón mólico tiene que ser, bueno, ideal sería un horizonte A, materia orgánica mayor o igual al 1%, tiene que tener espesor, fíjense, tiene que estar saturado en base, tiene que ser color oscuro y tiene que estar estructurado para que sea el epipedón mólico. Si no cumple esa característica y está desaturado, o sea que no tiene un alto porcentaje de bases, ¿sí? Que es menor al 50%, podemos tener de tipo úmbrico. Pero fíjense que si no cumple esta característica, es muy probable que sea un ócrico, en donde tenemos menor contenido de materia orgánica, menor espesor y colores más claros, y que caemos en un epipedón ócrico. Entonces, este sería un epipedón ócrico, ¿sí? Este sería un epipedón mólico. El úmbrico, no lo puse acá para ir un poquito más rápido. Luego también tenemos los plagen, que tienen acumulación de materia orgánica, estiércol, paja y residuos. Los folísticos, fíjense, un folístico hace referencia a hojarasca en los bosques. Los melánicos son de colores oscuros, profundos. Ahora pasamos a los endopedones. Los endopedones dijimos que se encuentran por debajo de los epipedones y se encuentran en el interior en forma subsuperficial en el suelo. Pueden presentarse superficialmente, a excepción de que sea decapitado el horizonte superior. Entonces podemos tener el argílico, que es de acumulación de arcilla, muestra evidencia de eluviación de arcilla. Es muy probable que este suelo se forme por el proceso de... ¿Qué proceso de translocación de arcilla conocen ustedes? La argiluviación. La argiluviación, tal cual. Argiluviación, perfecto. Entonces este llega, fíjense, se forma en el interior del perfil y presenta acumulaciones de arcilla. El nátrico, ¿qué quiere decir? Es igual que el argílico, ¿sí? Así con arcilla, con estructura, pero tiene sodio, un porcentaje de sodio intercambiable mayor al 15%. Entonces estamos hablando de un endopedón de tipo nátrico. Acá fíjense, acá se les puse la fotito de cómo se forman las columnas y cómo se estarían formando las columnas por efecto del sodio. Los cámbicos, es un horizonte cámbico, es el resultado, fíjense, de alteraciones físicas, transformaciones químicas, remociones, combinaciones de dos o más procesos. No acumulación, solo se diferencia color y estructura. ¿Qué quiere decir? Que este horizonte cámbico, que es un endopedón que se encuentra en el interior del suelo, podemos encontrar estructuras, pero esas estructuras no se forman por un proceso de diluviación, sino por un proceso de neoformación de arcilla que ocurre. Ahora, a partir de esa arcilla dentro del perfil de suelo, no vamos a encontrar barnices, sí lo vamos a encontrar estructurado, entonces eso nos está indicando que es un horizonte cámbico. El espódico presenta acumulación de humo y hierro, el óxico, acumulación de óxido de hierro y aluminio. Acá les voy presentando el álbico, son de colores claros, típico del lavado de arcilla y de materia orgánica. Los ágricos se forman por laboreo del suelo. Los cálcicos presentan acumulación de carbonato de calcio. Acá fíjense en las acumulaciones. Los gípsicos, acumulación de sulfato. Los sálicos presentan acumulación de sales. Los fragipán son cementados, pero se ablandan en húmedo. Los duripanes también son cementados, pero fíjense en que con impedimento al pasaje del agua y raíces, están cementados por sílice. Los cándicos es un argílico con una capacidad de intercambio catiónico menor al 16 centimol. ¿Sí? Fíjense, cándico es igual al argílico, pero la capacidad SIC es baja. Acuérdense que quiere decir que está marcando la SIC es un tipo de arcilla, ¿no es cierto?, que fíjense que no son las que nosotros por ahí conocemos y que es muy parecido a un óxido. Los petrocálcicos, fíjense que son de calcio cementado, acá están, ¿ves? Petrocálcicos presentan un espesor de suelo
que están cementados con calcio. Petrogípsico, fíjense, petro es duro, cementado con gípsico. Los plásicos también, los sómbricos, los sulfúricos, los glósicos y luvial, formado por degradación de un argílico, cándico o nátrico. Fíjense que habíamos dicho entonces que tenemos por un lado los epipedones y los endopedones. Dentro de los endopedones tenemos varios de acuerdo a las características que presentan. Entonces, con esas dos ideas en mente, pues ya podemos identificar, ¿no es cierto?, cuáles serían esos horizontes de tipo diagnóstico, que es lo que nosotros hablamos, que eran epipedones y endopedones que se diferencian, ¿no es cierto?, y que pueden contenerlo a los horizontes genéticos, que es lo que nosotros identificamos en el campo. Habíamos dicho que, pues si volvemos un poquito, que este horizonte diagnóstico nos daba idea del orden de los suelos, ¿sí? En especial los epipedones, de acuerdo a la característica. Entonces vamos a ver que la Soil Taxonomy, como un sistema de clasificación de suelo, está compuesto de un sistema que contiene 6 categorías, y esto presten atención: orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Fíjense que a medida que vamos avanzando, vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Que quiere decir que acá las características son más generales a nivel de orden, pero nos dicen mucho, y llegamos a identificarlo a nivel de serie. Los órdenes de suelo. Entonces pasamos al primer nivel, que es el orden. El orden de suelo tiene importancia, los factores formadores están indicados por los horizontes de tipo diagnóstico, están influenciados por la génesis y tienen alta variabilidad. Por ejemplo, nosotros llegamos a conocer 12 órdenes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 2 son 12. ¿Cuáles son los órdenes que tenemos en nuestra zona? Bueno, los entisoles, inceptisoles, alfisoles, molisoles, los vertisoles, y algunos ultisoles podemos encontrar. También podemos ver aridisoles, oxisoles, los gelisoles, los histosoles. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. A nivel mundial, fíjense cómo están distribuidos los suelos, los órdenes de suelo a nivel mundial. Fíjense en que los mejores suelos, que en este caso son los molisoles, que presentan alto contenido de materia orgánica, en nuestra zona, lo que es la Argentina, está ocupado por una vasta superficie de esos suelos. Fíjense que todo lo que sería pampa húmeda, parte de Chacos, tiene molisoles. Los molisoles, entonces, ahora ya, una vez que acuérdense que habíamos descrito el epipedón mólico, y ahora hablamos de un orden, en este caso los molisoles. Los molisoles, fíjense que va a tener una terminación ol, esto lo voy diciendo, ya vamos a ver por qué. Son suelos de pradera, tienen un epipedón mólico, alta saturación de base, se pueden encontrar en todos los regímenes de humedad y temperatura, está entre los suelos más productivos del mundo. En la Argentina los tenemos en toda la Argentina, a excepción de las Islas Malvinas. Acá tenemos, fíjense, molisol. Los molisoles en la Argentina, fíjense que todas las provincias, salvo la Isla Malvinas, presentan molisoles. Y fíjense que, de acuerdo a las características que se pueden presentar, de acuerdo a humedad, temperaturas, ¿sí? Si es frío o seco, el régimen de humedad, podemos diferenciar diferentes. Ya vamos a ver qué son estos que están acá adentro. Por ahora entonces estamos viendo de los molisoles. Luego tenemos los entisoles. Los entisoles son suelos no evolucionados, están formados por depósitos recientes, pueden presentar estratificaciones, pero no pedogénesis, la mayoría tiene un epipedón ócrico. Entonces fíjense que nosotros hemos definido el epipedón ócrico, que nosotros le vamos a llamar acá los entisoles, ¿sí? Los entisoles, entonces fíjense, son suelos no desarrollados que presentan en algunos casos un epipedón ócrico. Fíjense que no presenta un grado de desarrollo. Acá también podemos tener, fíjense, superficiales, son ócricos. Son suelos no evolucionados, formados en depósito reciente, pueden presentar estratificación. La mayoría solo tienen epipedón ócrico. Fíjense, acá.
Los entisoles también, bueno, como dije, son pocos desarrollados. Los entisoles en la Argentina, bueno, se encuentran distribuidos ampliamente. Los alfisoles es otro orden, se caracteriza que tienen un horizonte subsuperficial de tipo argílico, o sea, un endopedón argílico, un horizonte superficial claro, pobre materia orgánica y espesor, presenta alta saturación de base en todo el perfil, ampliamente usado en la agricultura. Estos son los alfisoles. O el alfisol, entonces, puede presentar, presenta, mejor dicho, un endopedón argílico. Y aquí puede presentar, ¿no es cierto?, un horizonte superficial que es pobre en materia orgánica. Podríamos estar hablando, ¿no es cierto?, si color es claro, aquellos suelos que presentan un horizonte E, que son claros. Podemos estar en esta zona. Los alfisoles en la Argentina. Los ultisoles están generalmente en regiones húmedas, tienen baja saturación de base, menor al 35%, y horizontes argílicos. Esta es la característica que presentan los ultisoles. Tiene baja fertilidad natural, alto aluminio extractable y bajo en calcio. Los ultisoles. Inceptisoles presenta un mínimo desarrollo de horizonte, acá. No confundir con entisoles, ¿sí? Son de regiones húmedas, tienen un horizonte cámbico. Colores claros, prácticamente, no desarrollado. Acá tenemos lo que son inceptisoles en la Argentina, ya lo vamos a ver con mayor detalle. Los vertisoles son ricos en arcilla de tipo expandente, acá estamos hablando de otro orden de suelo. Presentan grieta a causa de su expansión y contracción, y presentan esta característica morfológica que son los Schlickenstein. Fíjense que los vertisoles me forman a mí, por el proceso de contracción y dilatación de la arcilla, este relieve en superficie que nosotros le llamamos relieve de Gilgay, de microrelieve de Gilgay, presenta microbajos y microlomas. Acá podemos ver los Schlickenstein, las arcillas de tipo expandente, cómo quedan en superficie, y el tipo de estructura que se forma en estos suelos son de tipo cuneiforme, ¿sí? Otro suelo, otros órdenes, tenemos los gelisoles, están en zona de tundra, en zona donde presentan temperaturas. Me estoy acordando de una información que leí hace poco, que por el efecto del cambio climático había escuchado había leído, mejor dicho, que los gelisoles se están empezando a derretir, estos suelos que presentan en su interior, que están congelados. Bueno, estos gelisoles están en zona de tundra, eso solo puede estar permanente congelado por largo periodo del año. Presenta crioturbación superficial e irregulares. Fíjense que se encuentran dentro del suelo y presenta una capa congelada. Y como dije recién, por efecto del cambio climático, estos suelos están empezando a descongelar. Los histosoles tienen un alto contenido de materia orgánica y restos orgánicos, pueden estar saturados de agua en clima frío. Fíjense que abajo podemos tener agua, se encuentra saturado, y esto hace que se conserve y se formen estos restos de materia orgánica, y los restos son elevados. Su densidad aparente es menor a 1 gramo por centímetro cúbico, o sea, es pura materia orgánica. Los espodosoles, fíjense que se desarrollan sobre determinados ambientes que tienen características ácidas. Fíjense, en este caso, un monte de coníferas que, por la acícula que se descomponen, produce una acidificación del suelo y producen también en zonas de altas precipitaciones un lavado. Entonces tenemos en este caso un horizonte tipo álbico, y acá tenemos un horizonte tipo espódico. Fíjense que en este caso podemos encontrar acumulaciones de humus y óxido de hierro y aluminio, que en algunos casos estos se traslocan, fíjense en la traslocación, hacia el interior del perfil. Esto ya, por ahí lo vieron en procesos formadores, los horizontes espódicos. Los andisoles son desarrollados sobre eyecciones volcánicas, fracciones coloidales que están compuestas por arcillas de minerales amorfos, que en este caso vendrían a ser las cenizas volcánicas.
los andisoles. Los oxisoles se encuentran en los trópicos, fíjense, son generalmente amarillento a rojizo, son profundo, limoso, y se encuentran en zonas de altas precipitaciones, en donde el lavado de estos suelos es intenso. Son ricos en óxido de hierro y aluminio y tienen baja fertilidad natural, fíjense, ¿sí? ¿Por qué? Por un proceso de lavado que tiene, y ya por el proceso de traslocaciones que tienen en forma abrupta, por así decirlo, que estos suelos ya prácticamente los que quedan como materiales son los óxidos de hierro y aluminio, que son los últimos en degradarse. Los aridisoles están en regiones áridas, podemos ver, las sales pueden acumularse en superficie, tienen epipedón ócrico y ovarios subsuperficiales, en este caso argílico, cámbico, los aridisoles. Entonces, podemos tener, acá lo voy mostrando, voy un poquito más rápido con esto, cuáles son las características contrastantes y diferenciadoras para poder identificar los, en este caso, gelisoles, los histosoles, los andisoles, podosoles, y acá tenemos las características más sobresalientes que podemos ir diferenciándolo para poderlo contrastar. Habíamos dicho que el segundo era el suborden, entonces tenemos el orden, le sigue el suborden. El suborden es una división de los órdenes según la presencia o ausencia de propiedades asociadas a los regímenes de humedad, a los materiales originales, los regímenes de temperatura y también la descomposición de las fibras orgánicas. Por ejemplo, y esto ya lo voy diciendo, tenemos un molisol, ¿sí? Que es un orden molisol, y ese molisol se encuentra dentro de un clima, de un régimen de humedad tipo údico, y podemos tener en este caso los udol, se va a llamar, ¿sí? Dentro de los suborden, un molisol que se encuentra en un clima, en un régimen údico, es un udol. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento formativo de ol, del molisol, y luego el elemento formativo del ud, que es údico, y se forma udol. No se preocupen por esto que les estoy diciendo, ténganlo en cuenta, que ya vamos a ver cómo se aplica. Entonces, el suborden, entonces, es una subdivisión del orden y toma en cuenta características de los regímenes de humedad, temperatura, características de los materiales originarios. Acá tenemos los diferentes regímenes de temperatura del suelo, de humedad del suelo, por ejemplo, los acuíco, údico, ústico, los arídicos, los xéricos, cada uno presenta una determinada característica. Nosotros nos podemos ubicar en esto, en nuestra zona, entre los údicos y los ústicos. Por ejemplo, dice que los ústicos es más seco que el údico, con la humedad suficiente en el momento apropiado para el crecimiento de las plantas. La sección de control se encuentra en parte seca, por lo menos 90 días acumulativos en la mayoría de los años. Podemos asemejarnos a climas semiáridos. En los casos de los údicos, fíjense que están asociados a climas húmedos y subhúmedos. ¿Y qué es esto de la sección de control que aparece acá? Que para poder determinar estos regímenes de humedad, se toma y se mide el contenido de humedad en la sección de control. La sección de control es una zona o profundidad del perfil del suelo donde se mide la humedad. Tenemos por un lado un límite superior y un límite inferior, y de acuerdo a los tipos de suelos, ya sea suelos francos, suelos arenosos, se toman las profundidades y los espesores. Y luego lo que se hace es tomar una muestra de suelo para ver el contenido de humedad, y a partir de ahí se lo va clasificando. Esa es la sección de control. Luego, o sea que la humedad que habíamos separado acá, estos regímenes de humedad, ¿sí? Se mide en la sección de control y se asemeja a las características climáticas de la zona. Luego tenemos los regímenes de temperatura del suelo, también podemos tener diferente, lo pergélico, lo frígico, lo mésico, lo térmico, lo hipotérmico. Fíjense que abarcan rango de temperaturas de los suelos. Para no asustarse, ya hay mapas confeccionados en donde combinan las características de la humedad y temperatura de los suelos. Y fíjense que podemos tener, ¿no es cierto?, a nivel Argentina, las condiciones de humedad y temperatura para poderlo clasificar.
Ahora aparecen, habíamos dicho que teníamos diferentes subórdenes. Por ejemplo, en el caso de los alfisoles, mejor dicho, vamos a los molisoles. Los molisoles, ¿sí?, podemos clasificarlo de acuerdo al régimen de humedad, ¿sí?, húmedo o seco, y también en cuanto al régimen de temperatura. Fíjense, si son molisoles muy húmedos, podemos tener los alcuoles, los alboles, y si están muy secos, podemos tener ustoles y ceroles. En el caso de los fríos, los crioles. Y acá les quería mostrar, fíjense, dónde están los entisoles. Los entisoles toman en cuenta parte de lo que es, fíjense, que dice arenoso, el material original, ¿sí?, y la característica en este caso, si son aluvionales o no. Y podemos tener, fíjense, si tiene un alto contenido de arena, los entisoles se pueden llamar samen. Si son originados por efecto del aluvionales, los fluventes, por efecto del río, ¿sí? Y luego podemos tener, si son muy húmedos, los acuentes, que fíjense que está muy ligado al régimen acuico, y entes, que tenemos acá, los entisoles. Ya lo vamos a ver con mayor detalle. Luego tenemos el gran grupo. El gran grupo es una subdivisión de subórdenes según la similitud del tipo y disposición de grado de expresión del horizonte. En algunos casos se utiliza el régimen de humedad, temperatura, presencia o ausencia de endopedones, diagnóstico. Fíjense que para poderlo clasificar a nivel de gran grupo, también toma en cuenta características del régimen de humedad y temperatura. Por ejemplo, tenemos un argiudol, ¿sí? Es un molisol con un régimen de humedad de tipo údico y presencia de horizontes argílicos. A ver. Ahora pasamos a la clasificación de lo que sería subgrupo. Fíjense en que pueden clasificarse, acá habíamos dicho, gran grupo, que toma en cuenta, fíjense hasta dónde llegamos, ¿sí?, un argiudol. Acá tenemos un orden, suborden, gran grupo. Ahora llegamos a subgrupos. El subgrupo puede presentar tres características que respondan al concepto general del gran grupo. En este caso lo vamos a denominar típico, por ejemplo, un argiudol típico, o puede presentar características de otras taxas o de otros órdenes. Por ejemplo, en este caso vamos a tener una intergradación, por ejemplo, argiudol vértico. ¿Qué quiere decir? Molisoles que tienen características vérticas. Es muy probable que estos molisoles, con esta presencia de arcilla, puedan expandirse y generar características vérticas. Y esta gradación puede presentarse cuando presenta características que no pertenecen al suelo. En este caso, un endurecimiento. Tenemos un argiudol típico. ¿Se entiende? Bueno, luego tenemos la familia. Sí, te escucho. ¿Cuáles serían las características esas que nos representan al suelo, más o menos? ¿Acá? Sí, es. Bueno, por ejemplo, vos podés tener algo, o ese suelo se puede presentar algo que no es propio de ese ambiente o de ese lugar. Por ejemplo, un material que se encuentre endurecido, una capa endurecida, te puede presentar, vos la puedes representar como un material lítico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene una capa endurecida. ¿Qué quiere decir? Que no presentan, no pertenecen al sistema suelo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, en la intergradación se va a lo que sería a otra característica de otros grandes grupos u otro orden. Por ejemplo, al argiudol vértico. Acá responde a las características propias de ese suelo. Acá aparece algo que no es representativo, algo que no está en ese ambiente, pero lo tenés, ¿sí? Que no es común que aparezca. Pueden ser otras características que vos la determines en ese lugar y en ese ambiente. Eso lo movés bien en la práctica, cuáles son a nivel de subgrupo, cuando hay una intergradación, una extragradación,
y cómo vos la podés identificar para poderla asignar. Y después tenemos la familia, son obviamente las subdivisiones del subgrupo. Acá podemos dividirlo ya por clases texturales, por mineralogía, por temperatura. Por ejemplo, tenemos argiudol típico y lítico térmico, ¿sí? Toma en cuenta, por ejemplo, la característica de la arcilla presente y el régimen de temperatura. La serie, fíjense que es una subdivisión de lo que veíamos de familia, que lleva el nombre, la nomenclatura que se utiliza es, la serie es el lugar, hace referencia al lugar donde se encuentra ubicado ese suelo, quiere decir el lugar geográfico. Entonces podemos tener un argiudol típico y lítico térmico, serie, por ejemplo, Correa, este suelo es de Santa Fe. Podemos tener un argiudol típico y lítico térmico, serie Metán, por ejemplo. ¿Sí? Que quiere decir que hace referencia al nombre del lugar donde se lo encontró. Acá tenemos entonces también las características diferenciadoras de los órdenes, cómo podemos diferenciar el orden, el suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Conclusión de la taxonomía de suelo. Bueno, los taxones, fíjense, son mutuamente excluyentes. Principio de aplicabilidad limitada en la característica diferenciada. Clasifica suelo y no procesos formadores. Eso es fundamental. Clasifica suelo y no procesos formadores, ¿sí? Que claro eso. Sí toma en cuenta en la interpretación, pero no clasifica procesos. Es aplicable a todos los suelos agrícolas, considera propiedades que tienen significación para el uso, o sea que de acuerdo a la característica que presenta su suelo, yo le puedo dar un uso, es autoexplicativa, ya vamos a ver por qué, define con igual precisión todos los niveles jerárquicos, permite su uso en distintas escalas, es objetiva porque se basa en información cuantificada. Eso es lo importante, ¿sí? Que tiene es cuantificada la información y es dinámica. Acá, por ejemplo, podemos ver las características de los materiales parentales en función del grado de desarrollo de los suelos. Fíjense, si tenemos un horizonte C, una secuencia de AC, estamos en entisol, ABC, inceptisole, ABC, un poquito más profundo y mayor desarrollado, los molisoles. Fíjense, en un A, un BT y C tenemos un alfisole, y luego tenemos los ultisoles. Fíjense en este diagrama cómo marca, en función del tiempo, el grado de desarrollo que van teniendo los suelos. Y se van relacionando o correlacionando con el horizonte genético. Acá tenemos un mapa de suelo de los diferentes suelos que se encuentran en la Argentina, un poquito esto para denotar a la escala muy grande, a ver, escala muy chica aquí. Fíjense, en el suelo 7 tenemos suelo de 8, parte de lo que sería suelo de monte chaqueño y suelo de selva subandina. Acá, fíjense, de acuerdo a la unidad de suelo y teniendo en cuenta nuestro mapa, el monte chaqueño, fíjense que los materiales originarios de esos suelos son los aluvionales, fueron lacustre, eólico, el relieve, son suavemente ondulados, el clima cálido húmedo y la biota de tipo ecotono. Fíjense que acá ya estamos relacionando los tipos de suelo con ¿quién? ¿Quién sería esto? Materia original, relieve, clima. Los factores formadores. Entonces fíjense cómo los factores formadores me impulsan a mí al desarrollo de esos suelos y yo puedo identificar y clasificar a los suelos teniendo en cuenta esos factores. Fíjense, acá les puse, de acuerdo a los, involucrando ya un poquito más, los procesos formadores. Yo tengo un alfisol, que habíamos dicho que tiene un endopedón de tipo argílico, acá está, horizonte y propiedades diagnósticas, horizonte ya puede ser argílico, nátrico, presenta un enriquecimiento biológico de cationes básico, el proceso de formación y la argiluviación, y es muy probable porque tenemos el BT abajo, la secuencia de horizonte probable es AE, BT o BTN, un BC, un C. Fíjense, los entisoles, dice, no presentan por características diagnósticas,
son muy débilmente desarrollados, ¿sí? Dentro del proceso de formación, y tenemos la secuencia horizonte A, C, A, C, C. Acá podemos poner la melanización incipiente. Y fíjense en un molisol, un epipedón mólico rico en base, presenta la melanización, enriquecimiento biológico de cationes. Fíjense la secuencia horizonte A en todos los casos, puede tener ABT, BC, ABWC, AC, AACC, AE. Fíjense que acá podemos entrar dentro de un molisol, fíjense, y puede tener esta secuencia de horizonte. Un molisol puede tener esta secuencia de horizonte, ¿sí? Va a depender de los espesores que tengamos acá. Fíjense en el alfisol, que habíamos dicho que tiene un epipedón más claro, fíjense que puede aparecer un horizonte E y un horizonte A que tiene bajo contenido de materia orgánica. Los órdenes de suelo en la Argentina, fíjense, acá tenemos cómo se distribuyen los órdenes a nivel Argentina. En nuestra zona aparecen muchos los alfisoles. De acuerdo en orden de importancia a nivel Argentina, los molisoles, los entisoles y los aridisoles ocupan el mayor porcentaje de los suelos distribuidos en la Argentina, también los alfisoles. Entonces, molisoles, entisoles, aridisoles y alfisoles son los que se encuentran en mayor proporción o porcentaje en Argentina. Acá tenemos un mapa de distribución del suelo en la provincia de Salta. Fíjense que está muy ligado a las características geomorfológicas del perfil del suelo. En Metán tenemos la distribución de estos suelos, ¿sí? Que presentan acá una variabilidad de este a oeste. Acá tenemos un estudio de suelo que se hizo en la zona de La Jita. Podemos ver los Ustizamen, cuál es la secuencia de horizonte. Fíjense, AP, AC, C1, CK, C. Y fíjense, disculpen un poquito. Fíjense cómo es la secuencia de horizonte de los suelos que podemos encontrar en la zona de La Jita, una zona del umbral Chaco. Buen día. Buenos días. ¿Cómo andan todos? Disculpen un cachito. Fíjense cómo tenemos la secuencia de horizonte en función de los tipos de suelo que tenemos. Acá fíjense en los Ustizamen, fíjense cómo es la secuencia de horizonte, el tipo de estructura y la textura, arenoso, areno-franco. Y fíjense en los argiustoles, la secuencia de horizonte y la textura que pueden presentar. Bueno, acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, la aplicación, tenemos los 12 órdenes de suelo y, por ejemplo, un molisol. Fíjense que el elemento formativo del molisol es OL, fíjense. Entonces, si nosotros identificamos un molisol, vamos allá, en vez de poner todo el nombre molisol, vamos a poner OL. Si a nivel de su orden, dice que está formado por un suelo que presenta 2 o 3 letras. 2 o 3 letras. Por ejemplo, este suelo que se desarrolla bajo un régimen de temperatura o de humedad de tipo ústico, el elemento formativo es ust, y el ol que viene de molisol, fíjense que a nivel de suborden es ustol, ¿sí? No es ústico. Y a nivel de gran grupo, por ejemplo, ese mismo suelo puede presentar un endopedón de tipo argílico. Entonces vamos a ver que, fíjense, el elemento formativo es argi, que se referencia a la arcilla. Entonces tenemos, fíjense, un molisol, por el ol, que se encuentra en régimen ústico y que presenta un endopedón de tipo argílico, ¿sí? Entonces tenemos un argiustol. Y si hace referencia a la característica propia de ese argiustol, le vamos a denominar típico, porque no existe una intergradación y una extragradación. Hace referencia a ese suelo. Bueno, y acá un poquito para ver los suelos de la puna, qué características tienen.
por ejemplo, en Torresabén, las turbas, cómo se presentan las turbas, los suelos del Valle Intermontano, fíjense, en Cafayate, como es la secuencia de horizonte. Fíjense acá, zona de Güemes, en la zona de Orán, fíjense que está muy ligado a los procesos de desarrollo de los factores formadores. El desarrollo de estos suelos está ligado a los procesos formadores. Los vertisoles, fíjense. Bueno, esto lo vamos a ver con mayor detalle, los suelos del umbral al Chaco, fíjense cómo son los suelos del umbral al Chaco, ajustores típicos. Bueno, eso lo vamos a ver con mayor detalle, estos ejemplos, a la tarde. Chicos, ya está el práctico, para que lo vean, lean el material teórico, traten de ir resolviendo si pueden los ejercicios para que sea más dinámico la tarde, y nos encontramos a las 6 de la tarde. Cualquier duda, las evacuamos ahí a la tarde, y hacemos la práctica de cómo poder clasificar un suelo. ¿Alguna duda, Bien, chicos? profe. No. Buenísimo. Bueno, nos vemos a las 6 de la tarde, estudien, lean, y traten de lo posible de ir haciendo el práctico para que sea más, se entienda mejor. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Profe, Chao. luego, profe. No,